Bien, admitir, admitir, muy bien. Bien, están entrando, están entrando. Ya, bueno, ya hemos visto, esto es lo que es el trabajo hermenéutico, ¿no? Eh, hay una, a ver, vamos a cerrar el audio de alguien que está abierto. Acá está, acá está. Muy bien. Ya. Y hemos visto, estábamos definiendo hermenéutica, hermenéutica bíblica, estábamos viendo lo que es naturaleza del trabajo hermenéutico, ¿no? En realidad es, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Estamos viendo esto, ¿no? Los elementos de la hermenéutica, ¿no? Básicamente son tres elementos. Hemos estado hablando del sujeto, de la persona quien va a ejercer el trabajo hermenéutico. Estamos hablando de los instrumentos, ¿no? Las herramientas que va a usar para el trabajo hermenéutico, y estamos hablando de el objeto de estudio, que es las Sagradas Escrituras, ¿no? La Biblia en sus idiomas originales. ¿Cuál es lo invariable en estos tres elementos? El sujeto es variable. Va a variar su conocimiento, va a variar sus emociones, va a variar sus sentimientos, ¿no? Su conocimiento, de repente cambia de cultura, etcétera. Sus circunstancias psicosociales van a cambiar. El sujeto es variable. Los instrumentos son variables. Puede que la persona solamente tenga conocimiento básico, ¿no? De la Biblia, simplemente tiene un conocimiento de discipulado, ¿no? Puede ser que este sujeto también puede ser que tenga mucho conocimiento, bastante conocimiento, entonces va a variar también los instrumentos que use. De repente es un historiador, va a tomar la Biblia desde el punto de vista histórico, quizás va a ser eh, un políglota que conoce muchos idiomas, entonces va a verlo a la Biblia de otra perspectiva, va a poder sacar, ¿no? Algunas cosas más interesantes de la Biblia. Entonces, o puede ser un sociólogo o puede ser un arqueólogo. Entonces, de acuerdo a esos instrumentos que el hermeneuta use, va a ayudarle a extraer de mayor a mayor, se puede decir, profundidad o mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, el personaje es variable, como le digo, puede ser un judío, los judíos también hacen hermenéutica, puede ser un cristiano también, pero de diferentes, puede ser denominaciones, ¿no? Bautista, pentecostal, ¿no? Adventista, etcétera, ¿no? Entonces, el sujeto va a variar. Sujeto. El sujeto va a variar. Los instrumentos también van a ser variables, ¿no? Los instrumentos también van a ser variables dependiendo de el grado de preparación que haya tenido el sujeto, ¿no? Va a tener cantidad de instrumentos o medios para... Y ahora que uno de los instrumentos más importantes en la hermenéutica y la exégesis, por si acaso, son los idiomas, ¿eh? Son los idiomas y son las aplicaciones, las aplicaciones tanto para celulares o para computadoras, ¿no? Aplicaciones bíblicas, los programas bíblicos. Básico, fundamental para hacer hermenéutica. Es como ahora hacer planos con
PAT, creo que se llama, ¿no? Es para los que hacen planos en los arquitectos. Entonces, ahora tener herramientas electrónicas o Biblias electrónicas es fundamental para todo aquel que hace trabajo hermenéutico o trabajo exegético. Entonces, esos son los instrumentos, ¿no? Tendrá acceso a diccionarios bíblicos, enciclopedias, libros, etcétera, ¿no? Y esos son variables. El sujeto va a ser variable, los instrumentos van a ser variables, pero lo que no va a cambiar es el objeto de estudio. La Biblia no cambia, en el sentido de que, en el sentido original de la Biblia, ¿no? De lo que tenemos, los libros más, eh, los más originales que podamos tener, ¿no? Que son los textos que nos han sido entregados, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos la Biblia de Leningrado o la Biblia de Stuttgartensia, que es la Biblia que usan todos los que hacen análisis crítico o análisis, crítica textual, ¿no? Del texto del Antiguo Testamento. Todos los que hacen crítica textual o exégesis del Antiguo Testamento usan la Biblia de Leningrado o la Biblia de Stuttgartensia. Los que usan el Nuevo Testamento pueden usar dos fuentes para hacer este análisis del texto, que es uno es el texto Receptus y otro es la Biblia Nestle Alam, ¿no? Nestle Alam es la que se está usando también para hacer este análisis textual, ¿no? Por ahí hay otros instrumentos muy importantes que es la Septuaginta también, pero no es importante, pero se puede decir que es un texto secundario, ¿no? Entonces tenemos los originales, la Biblia de Leningrado, la Stuttgartensia y la Nestle Aland, ¿no? Esas son dos Biblias en sus textos originales. Leningrado o la Stuttgartensia del Antiguo Testamento, o también conocida como Biblia masorética, ¿no? Por los puntos masoréticos que tiene. Y la Nestle Aland es una Biblia moderna, ¿no? Es una Biblia crítica, reconstruida. El texto Receptus sí nos vino así, tal cual, ¿no? Entonces, la Biblia no va a cambiar. Lo que el problema está en el sujeto y en los instrumentos que usa, ¿no? Por eso es que tenemos tanta diferencia en producción bíblica, ¿no? O tantas, claro, tantas diferencias incluso teológicas en la producción bíblica, ¿no? En la teología sistemática, por ejemplo, ¿no? Hay varias corrientes de teología sistemática. Hay la teología sistemática de Stott, de MacArthur, de Grau, uh, de Gruden, ¿no? También hay de Gruden, de Berkov. Entonces, esas teologías, ¿no? ¿Por qué son tan diferentes, no? Pero tienen rasgos, en algunas cosas coinciden y en otras no. ¿Por qué? Ahora, mira, teologías sistemáticas creo que se ha producido hasta el siglo pasado, ¿no? Los últimos que son producidos son los de MacArthur, ¿no? MacArthur ha hecho una teología sistemática, ahora nueva, también, creo que es la última, no me recuerdo muy bien otros, pero la de Gruden, la de Schaffer, ¿no? Son teologías sistemáticas ya del siglo pasado, creo que hasta de 1800 hay algunas, ¿no? Están para revisar esas teologías sistemáticas, están bajo el método filosófico antiguo. Ellos han aplicado, para hacer su hermenéutica, han aplicado un método filosófico. Y son antiguos, ¿no? Y es tiempo de actualizar nuestra teología, ¿no? Entonces eso varían los sujetos que hacen interpretaciones y varían los instrumentos que usan. Por ejemplo, si ahora alguien con la capacidad de Gruden, de Schaffer, ellos empiezan a hacer
un libro, nuevamente un compendio de teología sistemática, lo van a hacer mucho mejor porque tienen los instrumentos más modernos, ¿no? Tenemos computadoras, tenemos aplicaciones de bíblicas, podemos ir a los originales, etcétera. Tenemos mejores instrumentos que la época del siglo de la Edad Media, de la Edad Moderna incluso, ¿no? Entonces, los instrumentos. ¿Por qué hacíamos teología sistemática? Porque hay un tiempo y un espacio que nos separa, de acuerdo también de la naturaleza de la escritura. Ahora, nosotros tenemos un objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio no es precisamente una escritura, ¿no? O un grupo de escrituras, un libro, ¿no? Entonces, para hacer un análisis de escrituras tenemos que usar un método literalístico, un método literario, perdón. Ya se han hecho análisis literarios, hay una teoría literaria que nos ayuda a hacer este análisis literario, ¿no? También hay que ver que la naturaleza de nuestra Biblia es una Biblia arqueológica. Estamos yendo a aproximadamente, por ejemplo, la Septuaginta es la Biblia masorética en hebreo que procede más o menos del año 1000, ¿no? 1200, exagerar, por los masoretas. Eh, este, esa Biblia hecha por los masoretas es del año 1000, 1200, no, esa época. Entonces, hay un espacio que nos separa de las escrituras mismas, de esa Biblia misma, hay un espacio idiomático que nos separa, lingüístico, es una lengua diferente a la nuestra, ¿no? Por eso se hace hermenéutica. Tenemos un espacio de cultura, viene de otra cultura, no es de nuestra cultura. Por eso que se hace hermenéutica. Ese es el propósito, el fin de la hermenéutica, ¿no? Acercarnos a un texto que no nos pertenece, que pertenece a otro tiempo, pertenece a otra cultura, está en otro idioma, ¿no? Hay un espacio. Por eso es importante la hermenéutica, la importancia de la hermenéutica. A ver, ¿cómo nos vino la palabra de Dios? Primero está la revelación, la palabra de Dios, la mente de Dios, está la palabra de Dios en la mente de Dios, es revelado a los escritores de la Biblia, a los autores, y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escriben la palabra de Dios en su idioma original. Estos libros son seleccionados y son canonizados. Tenemos una colección de libros en el Antiguo Testamento, que son 66, con el Nuevo Testamento 66 libros. Ahora, estos libros, estos manuscritos que vienen del siglo V, VI, hasta el siglo X, esos manuscritos son estudiados por la crítica textual para tener nuestras Biblias, tanto en griego y en hebreo moderno, es lo que se puede leer, ¿no? Por eso esta Biblia en griego es la Nestle Adam y la de hebreo es la Septuaginta. Entonces, con la crítica textual se tiene esas dos Biblias ya seleccionadas, modernizadas, y son traspasadas a los idiomas español, inglés, alemán, ¿no? Ruso, etc. Luego esas versiones, ¿no? La nuestra en español, es interpretada por el hermeneuta, ¿no? Pasa a nuestra mente, a nuestro esquema mental. Nosotros interpretamos con nuestro esquema mental, con nuestro, en nuestro tiempo, lo contextualizamos por nuestra cultura y sacamos un mensaje, puede ser un mandamiento, encontramos una promesa y aplicamos para el cambio de la vida de las personas, ¿no? Y lo comunicamos a otros. Ese es más o menos el proceso por la cual se hace el proceso para poder comunicar la producción hermenéutica, ¿no?
Todo hermeneuta va a tener, todo el que hace trabajo hermenéutico va a tener una producción. Ese producto es lo que va a comunicar a otros, ¿no? El producto de su estudio. Habíamos visto también que la Biblia tiene dos ejes, ¿no? Un eje que es diacrónico, ¿no? Y hay un eje sincrónico, ¿no? Que tiene que ver con el contenido. Hay un aspecto diacrónico, hay un aspecto sincrónico, hay un aspecto histórico, ¿no? Tanto fuera, exterior e interior de la Biblia, ¿no? Hay un aspecto histórico de la Biblia en sí, como libro, ¿no? La historia de la canonización. Hay un aspecto histórico del contenido de la Biblia. Dentro de la Biblia hay una historia, un contenido histórico. Pero también la Biblia en sí, como libro, también tiene un aspecto histórico, ¿no? Cómo ha llegado a nuestros días, ¿no? Eh, ya, y ese contenido de la Biblia, contenido histórico, y es contenido histórico y literario, ¿no? Lo que tiene la Biblia es un contenido histórico y literario. Esa es la naturaleza de la Biblia, ¿no? La naturaleza de la Biblia, que es un libro, tiene un aspecto histórico y tiene un aspecto literario. Eh, Pastor, no sé ¿Sí? si podría regresar sobre los ejes, para que, o sea, no le entendí bien. Para el Ya. eje de Ajá. Ya. a ver. Mira, la Biblia como libro, o sea, no miremos el contenido, sino solamente como libro. La Biblia como libro tiene un proceso histórico, que es ¿no? Ha pasado, imagínate, de piedras, de jeroglíficos, de manuscritos, ha pasado a convertirse en un libro de texto, incluso ahora hasta se ha hecho lo tenemos en nuestros celulares, ¿no? Entonces, la Biblia como libro tiene un aspecto histórico también, ¿no? Como libro, pero la Biblia también en su contenido, en el escrito, en el contenido, también hay un aspecto histórico, ¿no? Porque nos cuenta una historia, se narra una historia, se manifiesta un relato, ¿no? Histórico. Entonces la Biblia tiene, como libro, tiene un eje histórico como libro y también como contenido, dentro del contenido también hay un trasfondo histórico ya en el contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, el Génesis, el Génesis, la creación, el Éxodo, cuando los israelitas salen de la esclavitud de Egipto, tenemos la etapa de los reyes, el exilio, la repatriación, ¿no? El segundo templo, o sea, en el contenido bíblico también hay un relato histórico en el contenido, pero la Biblia en sí como documento también tiene un proceso histórico, ¿no? Entonces hay esos dos procesos históricos. Uno es del libro de la Biblia y otro es el contenido, el mensaje histórico que tiene la Biblia, el relato histórico que nos narra la Biblia. Entonces tenemos que hacer tenemos que conocer ese doble proceso histórico de la Biblia. Isaac, buenas noches. Sí, adelante. Pastor, buenas noches. O sea, el diacrónico es en el tiempo que yo lo escribo, Diacrónico es como libro, y el sincrónico es la historia que yo cuento en el tiempo. no, lo diacrónico es todo lo externo, ¿no? El libro en sí y todo ese proceso que ha pasado, ¿no? Como Esdras, en el tiempo que él escribía, pero no escribía ese tiempo, sino tiempos pasados, algo así. Claro, por ejemplo, también, claro. Ah, Pero lo de Esdras es el contenido, ¿no? Lo que leemos en la Biblia. Pero los documentos que llegaron a Esdras también pasó o sea, como los claro. rollos que fueron transmitidos, que llegaron a sus manos, también tuvo un proceso histórico. O sea, la Biblia como libro tiene un proceso histórico y a la vez el contenido de los documentos también tienen una narración histórica.
Pastor, disculpe, Ujú. diacrónico es lo que pasa en el tiempo, ¿no? Y lo sincrónico es lo que pasa actual. Lo sincrónico es lo que Está pasando actualmente. pasa dentro de la Biblia. Lo que está dentro de la Biblia. Lo diacrónico es lo externo, o sea, todo lo que rodea. Por ejemplo, hablando de Esdras, si Esdras, si analizamos el libro de Esdras, por ejemplo, ¿no? Queremos analizar el proceso histórico de cómo llegó, mejor dicho, lo diacrónico. Lo diacrónico es, diacrónico es fuera del tiempo, ¿no? Sincrónico es en un mismo tiempo, o sea, algo cerrado, algo más interno. Diacrónico es lo externo. Más que todo se relaciona con lo histórico, ¿no? En cambio, lo sincrónico es lo que sucede, por ejemplo, estudio de un solo libro, por ejemplo. Ahí está. Si yo quiero hacer un análisis sincrónico, voy a hacer el análisis de un solo libro, porque voy a leer una historia en un momento, en un tiempo, en una etapa, ¿no? En un momento, en un punto en la historia, ¿no? Ese es lo sincrónico, pues se va a dar solo en ese tiempo, en ese momento. Lo diacrónico es más amplio, es un proceso más amplio, más largo, más inmenso. Pero tenemos que conocer ambos, ¿no? Tenemos que conocer tanto el proceso diacrónico como el proceso sincrónico. A ver, es un cruce, es un choque que se da, ¿no? Lo diacrónico con lo sincrónico siempre va a haber un punto en la historia que van a cruzarse. En etapa de Esdras, por ejemplo, ¿en qué momento, bueno, en el momento donde se unen o donde cruzan esos dos ejes, por ejemplo, es la repatriación, ¿no? Es cuando ellos vuelven de la cautividad, ¿no? Entonces, ahí hay un cruce en la historia. Entonces, si yo estudio solamente esa etapa de Esdras, de regreso de la cautividad, solo esa etapa que yo estudie, ese es lo sincrónico, ¿no? Solo esa etapa, ese punto de la historia. Claro que es un intervalo, ¿no? No es un tiempo pequeño, es un intervalo, por ejemplo. De repente de la repatriación debe ser del año 70 hasta el año 100 aproximado, 150 antes de Cristo, ¿no? Entonces, lo diacrónico es todo el proceso histórico a lo largo, ¿no? Y lo sincrónico es un tiempo, es una etapa de tiempo, es una porción del tiempo.